investigados del caso Epstein, la conexión argentina. Fíjense este documento, JP Morgan, Private Bank, Leonardo Roberto Giordano, Punta del Este, una transferencia, es muy claro. Tenemos acá un primer monto, Facundo. Sí, un primer monto de dinero, un primer número de cuenta. Son 500 dólares la transferencia y el balance de cuenta millonario. Claro, que a priori para todo lo que se está moviendo en dinero y para los personajes y el mundo del poder no parece mucho. La cuenta de Giordano, bueno, posiblemente merecida por todo lo que ha... $1,500,000. Por todo lo que ha emprendido. La realidad es que hay cerca de 800 menciones que tienen que ver con Argentina, entre ellas aparece la del propio Giordano. Este mail, recuerden, que es el que le sirve a la justicia para poder entender y decir, bueno, hubo plata que Epstein mandaba a Punta del Este, pero estuvo en Punta del Este. ¿Qué hay de Epstein y Punta del Este? Cuando cruzaron información de la trazabilidad bancaria con los mails, se dieron cuenta que en efecto Epstein conversaba con un diplomático israelí y le decía nos vemos en Punta del Este, ¿no? Con lo cual coinciden las fechas. Mañana a la noche en Nueva York, gracias de nuevo, por pocos días, y después Punta del Este. Y después, bueno, I'm back to, vuelvo a Nueva York. Entonces está confirmada la presencia de Jeffrey Epstein en Punta del Este en coincidencia con, fíjense la fecha, diciembre del 2016, con lo que eran los grandes veranos y los grandes despliegues de Giordano en Punta del Este. ¿Cuántas veces fue Epstein a Punta del Este? ¿Qué hizo en Uruguay? ¿A qué iba? Quizás vale la pena para ustedes que por ahí no seguían el caso Epstein, recordar quién es Epstein. Porque este escándalo comienza en Estados Unidos, cuando se lo acusa de liderar una red de pedofilia, con fiestas, con ricos, poderosos. Hasta se compró una isla. Exactamente. ¿No? Sí, al principio, digamos, las actividades ilegales con menores que se le imputan a Epstein ocurrían en su casa, y después una isla que, si uno ve la ubicación, está muy cerca de la isla de Cuba, con una geografía muy particular, con una zona muy elevada donde estaba el lugar clave de encuentro, el que llamaban el templo. Pero fíjense, toda una isla. La clave está acá, en esta punta, donde estaba la mansión, con la pileta, la zona más elevada de la isla, y un lugar donde se hacían estas fiestas que algunos califican de orgías. Bueno, ¿qué niveles de control había en ese lugar? Nulos prácticamente. Sobre la historia de Epstein hay documentales, hay libros de investigación periodística, pero miren esto, que refiere la televisión norteamericana, que es la reconstrucción de lo que era este lugar donde estaba emplazado, lo que Marina contaba recién, que es el templo, pista de aterrizaje, lógicamente. Se llegaba de esa manera y con barcos, esas mansiones, esas piletas, esos jardines. Estamos hablando de lugares que impactan por la opulencia, ¿no? Exactamente, bueno, y donde está acreditada la presencia de personajes del jet set internacional y también de la realeza, porque, bueno, es claro o está probado el vínculo de quien fuera el príncipe Andrew de Inglaterra, que estuvo en esta isla. Fue todo un escándalo en la realeza británica, le sacaron incluso todos los títulos y honores, y sigue siendo un escándalo. Aparece la figura de Donald Trump, la de Bill Clinton. Ahora, es importante esto que decía Luis, haber estado acá, de repente te invitaban a una fiesta de ricos y poderosos en la isla Epstein. ¿Eso hace que vos seas parte de una red? No se sabe, eso lo tiene que probar la justicia. Little St. James, la isla privada en el Caribe, frente al sureste de Saint Thomas, lugares, Marina, paradisíacos, ¿no? Absolutamente. Pleno Caribe, mar turquesa, arrecifes naturales, una propiedad que adquiere en el año 1998, y el dato es que el avión de Epstein, el avión privado, algunos lo llamaban informalmente Lolita Express. Lolita Express, con lo que esto significa, ¿no? Por supuesto, denominación en inglés, pero en la traducción refiere a menores de edad de manera directa, explícita e impune. Bueno, eso sucedía allí adentro, y es solo que con el tiempo se empezó a investigar y lo llevó a Epstein a la cárcel en los Estados Unidos, y atravesando el proceso penal, un día dentro de uno de los penales más custodiados de Manhattan,
apareció colgado, suicidado. Y esto fue un escándalo. Sí. El tiempo pasó, siguió siendo objeto justamente de investigación, de documentales. No sé si no hay una serie documental incluso. El de Netflix es buenísimo. Ese. Y está también el spin-off, que es el de su esposa. Correcto. ¿No? Maxim, que era una suerte de cómplice, facilitadora, madama, regente y partícipe necesaria. Bueno, ¿no? y hay más. ¿Qué pasó en estas horas? Se abrieron los archivos Epstein, por eso se empieza a conocer todo esto más. ¿Sí? Fíjense el complejo, ¿no? Una mansión principal con cabañas, con viviendas secundarias para alojar gente e invitados. Y esto también daba privacidad dentro de la privacidad que ya garantizaba la isla. Es decir, quizá coexistían un invitado y otro y no necesariamente se veían las caras. Claro, piscinas, instalaciones recreativas, un helipuerto, un muelle privado, sin acceso, por supuesto, comercial. No es que había hoteles que podían usufructuar sus playas, solo en barco o en helicóptero. Por eso tenía esa, yo dije pista de aterrizaje, es un helipuerto. Este edificio azul y blanco era como el lugar conocido como justamente el templo donde presuntamente sucedían estos hechos aberrantes que marca la historia del propio Epstein. Fíjate los colores, ¿no? Que emulan un poco la fisonomía de las islas griegas. Sí. Fíjate esta idea es lo de más templo, elevado, claro. Claro, una cúpula como si fuera un templo en el sentido religioso. Es la parte más elevada de la isla, con lo cual es el lugar desde donde ves todo, pero nadie te ve. Y además, bueno, por supuesto, las ventanas muy biseladas y las puertas herméticas. Sí, mirá esto. Distintos lugares que la isla tenía. Vos dijiste algo recién muy particular, ya fotos del interior, que es mucha gente podía coexistir en la isla sin verse. Exacto. Sin verse. Acá son hay una descripción de la isla. Claro, ¿no? crónicas que realiza la prensa norteamericana. Esto han sido investigaciones, horas y horas de escribir, horas y horas de televisión, hablando y contando esta historia. Miren eso. Miren eso, ¿eh? Acá está el templo. Miren eso, un lugar para... Mirá. Ahí está. Impactante, ¿eh? Y sigue habiendo actividad judicial respecto a la historia Epstein y nos vamos a Nueva York, nos vamos a Estados Unidos con Ronen Schwartz. Nos vamos con Ronen desde Nueva York. Contanos, sabemos que hay algunas complicaciones en el trámite judicial de las causas a partir de la filtración de algunos datos. Exactamente, hola Mari, hola Facu. Sí, la verdad que la situación fue muy compleja porque se conocieron nombres de víctimas, obviamente que eso no tenía que haber salido a la luz, según lo que dijeron algunas de ellas, es que no creen en un error humano, sino que creen que esto se filtró a propósito, que hubo una intención de que se conocieran. Esto es algo muy grave porque estamos hablando de delitos de carácter privado, obviamente que están protegidas las víctimas en total integridad, por ese motivo y las identidades mucho más. Entonces estamos entendiendo que hubo una intención de filtrar algo que, teniendo en cuenta lo que está pasando, ¿no? Porque acá, obviamente que el foco es en toda la historia de Epstein, que llama mucho la atención, un criminal perverso que termina por tener 200 víctimas, pero lo que se suma es la cuestión política. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Bill Clinton, una Hillary Clinton y un Donald Trump que están involucrados en toda esta trama, no en forma directa, sino mencionados, y todavía no se sabe qué carácter de participación pudieron tener o no, o solo una amistad, claro, o solo un conocimiento social. Bueno, todo eso es lo que hoy está, porque se ponen en tela de juicio, Mari y Facu, el impeachment contra Donald Trump por este caso, por eso cada vez que se habla de él en este sentido, él salta muy fervientemente a negar su vinculación, y en el caso de los Clinton hay un sector de los demócratas que quieren que den explicaciones, se votó que lo tienen que hacer, pero hay que ver si eso se concreta o no, ¿no? Claro. Bueno, es interesante lo que decís porque en esto de los nombres de celebridades y de personalidades encumbradas, hablabas de Bill Clinton, recién lo comentábamos, y habló quién era su esposa, quién fue su esposa. La ex senadora. Exacto. Y ex candidata a presidenta. Claro, nada más y nada menos. Si te parece, compartimos este fragmento y bueno, nos contás un poco la trastienda. Claro. No girl should ever be put in the situation that they were put in by Epstein and whatever was going on with all of the various people around him. No girl
I mean, it's beyond heartbreaking, right? I remember being those ages those girls were. I remember my daughters being those ages, right? So for me, it's personally hard whenever those details come up, right? Because brings back memories of some very, very painful times in my marriage, but I have moved on from that. I purposely pushed it away and I moved on. Bueno, más Bueno, testimonio. ahí estaba Melinda Gates, Claro. le decimos Sí. Gates, Sí. por el apellido de Sí. casada, y es impactante Sí, cuando por ella este- dice, yo lo sí. sufrí en mi matrimonio, Sí, como sí, sí. en ningún Yo momento con- cruza el cuerpo por él, Claro. ni niega la acusación. Confundí a la esposa de Bill Clinton, ex candidata a Por lo decías presidenta. por Hillary, me quedé Exactamente, pensando, ¿cuándo fue porque candidata a presidenta? la de Sandy, la de No, Hillary sí, Hil- pero cuando claro. lo dijiste No, me no, quedé no, no. pensando. Yo me refería a la estamos esposa de hablando Clinton. Melinda Gates, Exactamente. ex esposa de Bill Bill Gates, Bill Gates, que claro. reconoce los hechos. Mezclamos los Bills. Ahí Exactamente. está, ahí está, sí. Que Sí, Bill y Clinton aparte, también y está. aparte, También sí, ahí. igual hay que, perdón, chicos. Perdón que interrumpa, pero solamente para decir que en realidad cuando menciona Epstein esto de que había tenido una enfermedad de transmisión sexual, que lo ayudó con una medicación y todo, es un borrador de un email. Recordemos también que Epstein trabajaba mucho con la extorsión, también era un delito Claro. de extorsión, o sea, era un extorsionador profesional. Había por ahí historias inventadas, historias reales y todo eso en pos de sacarle dinero Claro. también a quienes él extorsionaba. O sea, tenía un combo de un criminal muy perverso y estamos hablando de 200 víctimas. Bien. Tremendo, Ronen, gracias por la cobertura. Y- Quedamos pendientes del avance judicial. Y de Nueva York nos vamos rápidamente Placer, a como Gustavo siempre. Descalzi. Claro que Gracias, sí, Ronen. amigos. Un abrazo. En Punta del Este, porque la historia, que parece muy lejana por momentos, empieza de a poco a venirse para acá. Se menciona a Giordano, los desfiles tan populares. Gustavo ayer dio una cobertura con archivo, con datos de lo que pasaba. Gustavo, ¿cuál es el impacto allá? Acá el impacto es tremendo. Quiero contarle de que lo que ha trascendido de la familia es que no va a hacer ningún tipo de declaraciones, que desconocen absolutamente si hubo algún momento de un vínculo entre Roberto y Epstein. Sobre todo le quiero decir a propósito de estos giros, misteriosos giros que aparecen en la cuenta personal de Roberto que comparte con su esposa Mirta. Quiero contarle de que parece raro, querido Facundo, querida Mariana, porque ¿sabe qué pasa, Marina? Usted tiene un giro de $500, otro giro de $500, otro giro, 3 giros que son $1.500. Sí. Si fuera un servicio de peluquería, sería un servicio más o menos normal de Punta del Este de esos años, cuando alguien va a hacerse un tratamiento completo, con productos, Claro. es decir, una atención como las que da las peluquerías de Roberto, como que daba las peluquerías de Roberto aquí en Punta del Este. Ahora quiero contarle esto. Es llamativo que esto haya sido la cuenta personal y no a la de la Claro. empresa. Claro. Entonces, ¿qué vínculo hay ¿El entre concepto este de giro? qué? Sí, sí. 3 giros de $500. Sí. El concepto. Sí, los Bien, que. para Gustavo, la justicia del Uruguay, Gustavo, esto ya caducó. los giros que aparecieron. Sí, le escucho. Porque puede haber, todavía se está procesando Claro. material. Bueno, Por supuesto. Son bueno, miles y miles ahí, de fojas. ahí tenemos que entrar. Primero, este es uno de las más de 300.000 fojas que tiene este expediente. Fue revelado por el periodista uruguayo Eduardo Preve. Y quiero contarle de que es posible que aparezcan otros nombres y otras personas, según datos que vienen desde Estados Unidos. Por ahora vamos a ser muy respetuosos con la investigación. Decirle que sí está el nombre de Roberto Giordano y de su esposa Mirta Almirón, que compartían la cuenta personal de un reconocido banco que ya no existe más aquí en Punta del Este, que era el Banco Holandés. Ahora, hay algo raro en todo esto, querido Facundo, llama la atención. ¿Sabe cuándo se dio esto? En el año 2006, Sí. en el año en que Roberto comienza a acercarse a un precipicio del cual le fue muy difícil volver y que tiene que ver con la intervención del Instituto de Menores del Uruguay, Claro. cuando le puso un freno y le dijo: usted, Roberto, en este escenario, en esta pasarela, no puede subir menores de 15 años. Se armó un tole, Marina. Yo estaba ese día ahí en ese desfile. No sabe lo que fue, los gritos, los insultos. Llamó hasta el Papa, creo. La verdad que fue un momento muy difícil, muy bochornoso. Yo incluso tuve una discusión personal muy grande que me tuvo alejado algunos años. Después recompusimos la conversación porque había impunidad. Había contactos con el poder del Uruguay, Claro. no tenga la menor duda. Y que estaba en la ley de Giordano, que hacía lo que quería.
Bueno, Con lo fíjate que cual, das en una clave, Gustavo, si porque yo- vos hablas del sí. escándalo de estos años, de 2006, coincide con el año de la transferencia, puede ser simplemente una coincidencia o no, Sí. pero El es escándalo sugerente. dura 2006 y el Y verano 2007. el verano posterior, ya con otro Sí. funcionario a cargo, primero era una funcionaria, después con otro funcionario a cargo del Instituto de Menores, el escándalo continuó. Y Giordano en más de una oportunidad desoyó las órdenes que le daba el Estado uruguayo, tomó intervención la justicia. En un momento Giordano, medio como a modo de provocar, dijo, bueno, ¿saben qué? Todo lo que gano se los voy a donar. A Y minoridad, a digamos. minoridad. Y como hizo eso, metió el logo de minoridad en los desfiles, lo cual generó un nuevo escándalo. Es decir, corría límites, Roberto. Sí, claro, por la protección o cobertura política que describe Gustavo. Bueno, y acá entramos en una figura que yo sí fui muy duro con la justicia del Uruguay, que es el desacato, que en el Uruguay es un delito. Él debió haber sido procesado por desacato. Cuando Claro. me preguntan a mí si por qué andaba libremente acá Giordano, de todos los escándalos y los problemas que tuvo en la Argentina, en el Uruguay nunca los tuvo. Al menos que yo conozca, y no está en ningún. En el único momento que yo dije podría haber presentado un inconveniente con la justicia y haber sido procesado, el desacato, el desoyó, y además hacía lo que quería. Vuelvo a decirle, la ley prohíbe en el Uruguay, prohíbe expresamente que usted emplee a menores de 15 años sin la autorización expresa del Instituto de Minoridad. En este caso ya había algún antecedente que el Instituto de Menores había prohibido cualquier tipo de participación de menores. De hecho, voy a decir algo y va a sonar raro, y va a sonar fuerte. Hace 2 o 3 años nosotros asistimos al debut en una pasarela de la hija de Guandanara. Tenía 6, 7 años, estaba la madre ahí conduciendo el evento. Fue una pasada amistosa, con ropa de menores, pero ahí no pasó nada. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá, querida Marina? Que las menores de 15 años vestían pequeña ropa, voy a llamarlo elegantemente. Sí. Estaban la idea con de sexualización el cuerpo al o aire. cosificación, claro, me Ahí parece que está. es esta Ahí idea está. de la tapa de gente de Nicole Neumann, sexy a los 12, ¿no? Que obviamente Ahora, Sí. Gustavo, quiero volver por lo a... menos polémico. Por supuesto, quiero volver a un punto que es, las transferencias de plata se coinciden con aquel escándalo de Giordano, con el Estado uruguayo y con la justicia uruguaya. Sí. Puntualmente con el organismo dedicado. No tenga la menor duda. Claro, bueno, ahora, ¿cuándo estuvo Epstein en Punta del Este? ¿Esto está acreditado? ¿Coincide en el 2006? ¿Está ¿Epstein acreditado? viajó o no viajó? No. Ok. No. Lo que coincide, y acá sí entramos en un tema un poco más complejo y complicado. Epstein estuvo en el Uruguay al menos 2 veces y en Punta del Este en el 2016, 2015, por ahí. Es decir, 10 años después de estos giros, al menos del que nosotros hemos conocido, Claro. no sabemos el total de la documentación, capaz que hay más incidencias de alguna de las empresas de este. Parece bastante burdo, le voy a decir, Marina, que alguien a nombre personal, a título personal, haga un giro a otra persona a nombre personal. Parece burdo, pero Sí. así lo acredita este asiento del banco. Ahora le voy a decir esto. Cuando estuvo aquí, en el 2016, por ahí, estuvo, voy a decir algo que va a sonar fuerte, refugiado, al cuidado o escondido con el conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos. Me refiero a la CIA. Vos Ahora, decís que, repetí ese dato. pero vos Gustavo. decís porque que ya estaba en esos años monitoreado había o explotado. protegido. Cuando estuvo en Cuando Punta del estuvo en Este, Punta del Este. Epstein Las dos estuvo cosas podría ser. o Ah, ok. monitoreado o protegido por la CIA. Claro, pero en conocimiento la CIA de ese movimiento puntual. Toda una película, ¿no? Claro, Es. lo que no nos queda claro es si estuvo Es de película. en esa mansión Giordano que, bueno, ayer compartíamos las imágenes, ahora las vamos a recuperar, donde también... No lo sabemos. Claro, ahí está. Ahí está, que también Pero es ahora una le voy a suerte decir de un dato para fortaleza que en la usted- sierra. Aislada. Aislada de todo, ¿no? La mansión Giordano. Ahora le estamos voy a decir viendo. algo, mire, le voy a decir algo. En el hotel que estuvo, un complejo hotelero muy importante que está apartado de la costa, que está a unos kilómetros de la costa, que tiene helipuerto propio, no lo vamos a nombrar.
tiene conexión directa por helicóptero a 4 minutos. No es que 4 minutos de helicóptero. Claro, podría haber estado sin que nadie registrara. Y en la casa de esto. Giordano también hay, claro. Hay helipuerto, claro. Por eso le digo que hay veces movimientos que ocurren acá que están por debajo del radar y que no se ven. Bien. Incluso por auto deben ser 15, 20 minutos. Claro. Con lo cual, algún encuentro puede ser posible, nosotros no lo sabemos. Lo que sí le voy a decir es la palabra de la familia hasta ahora, que es: desconocemos si hubo algún tipo de vínculo entre Epstein y Roberto Giordano. Claro. Lo desconocemos. Lo desconocemos. Claro, Y sobre todo, algo, sobre esto- Gustavo, y algo hay que aclarar, me parece importante, me ves el desafío, lo hablábamos con Novarecio recién, estamos contando detalles de una historia que tiene una repercusión a nivel mundial. Aquel escándalo de Giordano con Exacto. menores visibles, digamos, tirado arriba del análisis del caso Epstein, puede generar Claro, suspicacias. Uno no obviamente. las quiere, digamos, encarar en ese sentido. Simplemente contamos hechos que van sucediendo, no le adjudicamos vínculo con delito a nadie. El único acá, por ahora, confirmado. De ninguna manera, pero es casual. Con cuestiones delictivas en la justicia norteamericana, fue Epstein, que ya no está. Giordano tuvo inconvenientes por cuestiones que son más del índole laboral. Contrabando, evasión impositiva y claro, las exacto. cuestiones laborales. Correcto. ¿no? Gustavo, retomamos ahora en cualquier momento. Ya volvemos con vos. Está ¿Cómo Marcelo no? Chumbita para hablar del costado ¿Cómo legal. no? Por supuesto, Carlitos Estrione, que trajo todas las estadísticas. Pero nos vamos a otro vivo. Está Javier Mozo en el centro porteño con otro personaje clave de esta época para ayudarnos con la pintura. Javi, vamos a vos, contanos. Mari, Facu, ¿cómo les va? Buenas tardes. Así estamos en la zona norte, ahí en donde termina la 9 de julio, más precisamente Carlos Pellegrini al 1300, en uno de los espacios de Fabio Cugini. Nosotros hablábamos en la previa y él me decía: es mi maestro en esta profesión, Roberto Giordano. Y yo le digo, bueno, ¿y qué te genera, Fabio, que tu maestro en la profesión sea tocado, sea visibilizado en una relación comercial, hasta el momento, con este pederasta Jeffrey Epstein? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás, Javier? Hola, Marina. Hola, Hola, Facundo. Fabio. Hola, ¿Cómo Fabio, estás? ¿cómo andás? Nada, creo que estamos revolcados en un merengue, como bien dice el tango, ¿no? Yo como ciudadano veo cosas más importantes que esta, pero hablar de dos personas que ya no están en este plano, simplemente como recién dijo Facundo, que nos están acusando, que está en investigación. Yo la verdad no, en referencia a Roberto, que fue mi referente después de mi tío, para mi crecimiento, yo soñé en algún momento con hacer los desfiles. Él antes de morir me tildó como su sucesor, donde yo no le llegué a los talones porque tuvo personalidades muy importantes, pero aprendí lo que es la producción. Yo la verdad no puedo opinar ni decir nada porque no vi nada. Ahora, con respecto a comentarios que recién estaban haciendo... Pero espera, Fabio, ¿qué te generó Sí. a vos personalmente? Porque nosotros estamos siendo muy prudentes con esto y responsables, como hemos hecho con casos muy complejos, Sí. pero ¿qué te generó cuando viste que de la desclasificación de documentos, mails, que es un sinfín de datos, Sí. 300.000 fojas. Claro, aparece el nombre de Roberto? ¿Te llamó la atención? Puede ser que sea que Epstein le mandó a algún amigo, una amiga, para que Roberto haga un servicio, digamos, como dice Gustavo Descalzi de Punta del Este, por ahí se atendió a alguien. ¿Qué te generó eso? Puede haberle haberle alquilado la casa, puede haber muchas cosas. Yo no creo que si existe un tema de menores, y conociéndonos como argentinos y sabiendo que palpamos hoy los delincuentes en la palma de la mano, no creo que van a bancalizar un delito, ¿no? Un delito como ese. También es porque, cierto bueno, que en han esa época, bancalizado... Fabio, vos sabés que había mucha impunidad. Giordano atendía a las esposas de los políticos más encumbrados, conocía a los ricos y famosos, o sea, y de hecho Descalzi contaba que a pesar de los problemas que tuvo con minoridad en Uruguay, pudo hacer los desfiles. Al año siguiente insistió con las menores en pasarela.
digamos, tampoco seamos ingenuos. Esto Bueno. no lo culpabiliza de nada, Mira. pero los rumores sobre las trastiendas de los desfiles de Giordano no arrancaron con esta desclasificación de archivos. No, seguro, pero lo que te quiero decir, Marina, que uno cuando hace un evento, un desfile y participan menores, tienen el consentimiento de los padres. O en la Claro, pasarela lo que no le puede decía subir Minoridad de nadie Uruguay si a no tiene un Giordano es, consentimiento. no nos alcanza con esto porque la ley está Claro. por encima del consentimiento privado. Sí. Bueno, no sé cómo serán las leyes en Uruguay. Yo te hablo de que si yo tendría que subir una menor de edad, tengo un papel firmado y tengo a los padres en el desfile también. Claro. Por eso yo entiendo las suspicacias que se pueden crear, pero bueno, si hubo tratante de blancas, como se dice, Sí. la verdad tendrían Claro, que ya no hablar se las dice más protagonistas, porque eran mayores de... Bueno, eran mayores de edad. Tendrían que haber las protagonistas y que no vaya a caer ningún político de la Argentina que haya estado en la isla y que haya hecho usufructo de esa minoridad. Porque estaría bueno que, como se está hablando de que apareció una cuenta de Giordano, que salga a la luz estos políticos que eran pobres, son millonarios, han estado en la isla, no se saben cómo hicieron la plata, nunca lo dicen, y a veces están cubiertos por esa impunidad. Entonces eso también creo que es más nutrida la noticia que hablar hoy Igual, de que Fabio, figuraba en una cuenta donde no se puede saber. Son 300.000 fojas, se va filtrando casi que a cuentagotas. Sí. Obviamente aclaramos que Se no filtra, es el único nombre de argentinos no. que Y Marina, estarían los archivos. Bueno, en la sería medida bueno que que llegue la salga, documentación, seguramente. se mostrará todo. ¿O Claro. vos crees que Y se puede segura- tapar el sol con la mano? Y Segura- sería bueno, importante, bueno, Fabio, yo te pongo aclarar el- que se va A ver. desclasificando por una ley de acceso a la información pública que Estados Unidos tiene, que son muy serios en ese Me sentido. parece perfecto. Vos fijate, yo no me imaginé jamás lo de Javier Faroni, que se lo presenté a Massa, que haya saltado y tenga todo este escándalo, donde he ido a su casamiento, a su primer casamiento, y la verdad que me da asco. Me da asco porque me sorprende, esas cosas me dan asco, ¿me entendés? Porque a muchos los conocí pobres y se han hecho millonarios y conocer esto. Y bueno, eso me repugna más. Ahora, acá, y Roberto la mansión la compró antes de este escándalo, por lo que yo sabía. Claro. Ahora, yo no puedo acusar ni armar una historia. Entiendo las suspicacias que apareció, pero bueno, habría que ver de qué es. Eso, parece interesante. yo tengo mucho... Fabio, si nos das un segundito, está el Sí, doctor, Marina. está el doctor Marcelo Al doctor Chupita Marcelo Chupita. para tener una mirada jurídica de toda esta Una situación, pequeña porque es cierto, aclaración de- Epstein está muerto, Exacto. Giordano Giordano también. La acción penal está extinguida Claro, para no hay a ambos. quien, Acá en Estados no hay Unidos a quien donde señalar. no hay claro. nadie a quien señalar. En términos de responsabilidad penal, El ¿no? tema, exacto, para quienes nos ven no los podemos juzgar. No. O sea, eso es lo que malo. pasa es que va la Ahora, reputación de un nombre o de una figura pública Exactamente. que, bueno, más allá de que no pueda haber Claro. te hago prosecución una aclaración, penal, las Facu. reputaciones importan. Esto se está desclasificando por un decreto que firmó Claro. el presidente. Claro. No solo la ley que tenía, o sea, es sugestivo que el presidente, para mí también, porque él Trump. se veía... Lo involucra el Involucra, dijo, bueno, miren qué transparente Porque que lo soy. corrían por ese lado. Exactamente, Usted bueno. y sus vínculos con Epstein y dijo, Exacto. ok, abrimos todo. Abrimos todo, exactamente. O sea, que caigan todos. Sí, Entonces, que también es cierto que yo lo que marcaba recién, a ver, en la agenda de Giordano o en la agenda de Epstein, sin compararlos porque uno es un delincuente probado y otro simplemente recibió fondos de dinero y eso no prueba absolutamente Igual nada. murió con condena, Giordano, Pero ¿eh? por temas impositivos. Evasión. Obviamente, Por supuesto. evasión. Que por temas, digo, estar en esa Pero- agenda, estar en esa agenda de la de Epstein o la de Giordano es, digamos, hay que probar que forma claramente, parte del por eso- delito y de la red. Por supuesto, todo lo de Epstein está recontraprobado. Lo que no queda claro, que es lo que uno trata de investigar y de saber, es por qué aparecieron a $500 pagos a Giordano de Epstein, un personaje tan particular. Eso es lo único que pregunta uno, ¿no? Me parece. Pero Sí, bueno, y de que vuelta causó que tenés... sorpresa mundial, porque no es que somos nosotros los azorados, ¿no? En realidad sorprende, como sorprenderá cualquier nombre de argentino que aparezca en esa lista, ¿no? De hecho, Carlos, está Ay. previsto que en las próximas horas, bueno, haya algunas precisiones sobre esto. Va a haber, y atención, porque los archivos que está desclasificando Estados Unidos
están abiertos para absolutamente todo. Sí. Están todas las redacciones de los principales diarios del mundo trabajando, todos los equipos de investigación están trabajando en esto. Sí. Se llega a lo que se llega. Hay un montón de nombres, hay nombres de políticos, de empresarios mundiales, internacionales. Si alguien va a entrar, están en inglés, pero también les aconsejo, les exhorto a hacerlo con responsabilidad porque están hablando, hay frases extremadamente duras de lo que vivieron algunas de las víctimas y hablamos en muchos casos de menores. Entonces, en esta lista que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está mostrando, está todo. Uno puede entrar a la página y encontrar hasta lo que se desclasificó en el día de ayer y está absolutamente todo. Por supuesto, estamos trabajando en ese archivo. Claro, Bien. es un ejercicio que, como digo, mira, y Carlos compartió el link del Departamento de Justicia norteamericano, donde uno puede entrar y mirar. Sí, ahora De eso se podemos trata quizás, aunque la sea desclasificación mostrarlo para que- Claro que sí. o quitar el estatus confidencial de documentos de inteligencia vinculados a estados, vinculados a gobiernos, a la seguridad en definitiva, ¿no? Sí. Ahora, Fabio, más allá de que vos eras muy chico cuando arrancó Roberto con todo esto, recién decías que fue un poco tu mentor, tu inspiración. Bueno, ¿cuál era el detrás de escena que se contaba de esos desfiles? Porque ahora estamos hablando de algo que puede ser muy serio, pero en ese momento, viste, las polémicas pasaban por quién era la punta de pasarela, si había codazos, si se afanaban la ropa. Bueno, también fue la plataforma de lanzamiento de carreras internacionales. Bueno, habría que preguntarles a las grandes divas y modelos cómo fue la situación. Yo lo viví también, donde en mi desfile también se peleaban por encabezar o no respetaban lo que era el itinerario de la pasada y se colaban para salir primera y descoordinaban todo. Pero bueno, esas son cosas comunes Sí. que se viven en un backstage. Sí. Yo creo que estas acusaciones, que, como dijo el doctor recién, no hay condena, no están, es más que nada terminar ensuciando, me parece, como yo lo siento. Yo creo que en el país hay cosas más importantes, como por ejemplo como ciudadano estar pagando siempre la deuda de todos los ladrones de este país que nos gobiernan. Eso sí, siempre la reconstrucción la pagamos los ciudadanos. Y estamos hablando de millones que la pagamos con nuestros impuestos. Entonces, sí, como nota de color me parece bárbaro, yo no puedo acusar a nadie, pero bueno, Fabio. yo esta nota, o sea, sinceramente no puedo hablar mal de una persona. No, está claro. No, y- Fabio, al ¿sabes qué cual te no quiero, tengo te quiero pruebas preguntar? y no podemos... Dijiste en el comienzo que vos aprendiste, y te hacemos la última, que vos aprendiste de Giordano la producción. Sí, ¿cuál fue el secreto de Giordano para el éxito comercial que tuvo? Digamos, hacer algo que por ahí era más individual y convertirlo en un trabajo en serie, tener mucha gente trabajando, atendiendo. ¿Cuál fue el...? Porque la verdad que en un momento de los barrios más importantes de la capital había una sucursal. Sí, claro, bueno, y en el interior del país, Y en el interior, país claro, limítrofe. en países limítrofes, claro. En la ¿Cuál villa, fue el en la Villa secreto? 31. Claro. En la Villa 31. Ah, eso. Que se Convengamos- cerró Orlando. Perdón. ¿Cuál fue el Convengamos- secreto, crees vos, de Giordano? Convengamos que él fue un personaje y él ya como persona era un personaje y fue un pionero en generar los desfiles. Vos fíjate que antes existían los desfiles, te estoy hablando, yo era muy chico, Paco Yamandreu, estaba Ante Garmaz y que si uno averigua la vida de Ante Garmaz, de las cosas que pasaban. Y bueno, Sí, no son graciosas, que ¿eh? las cosas que se decían. No, no son graciosas. Bueno, no son por eso porque mismo, si no, viste, por eso mismo frivolizamos no son todo. graciosas. Hay un montón de problemas Bueno, pero importantes en la Argentina y el mundo, pero esto también es importante si existiera algún vínculo Bueno, con entonces, la todo es pedofilia o la importante, Marina, todo es importante. Digo, Roberto. Fabio, yo te entiendo el punto, pero que uno hable de una cosa no es que no quiere decir que no quiera hablar de la otra. No. Somos un Bueno, noticiero, sí. es dinámico, todos los días hablamos de un tema hablemos distinto. de esto, yo te entendí. Fabio. Creo que fue un visionario, creo que rompió estructuras, hizo algo que no se hacía y creo que tuvo hasta 40, 45 puntos de rating en Sí, la claro. televisión argentina. Sí, en Telefe. Quiere decir que tenía un buen consumo. Totalmente. Bueno,
Totalmente. Bueno, y después fue un gran aparato comercial publicitario, Es donde así. obviamente se gana mucho dinero. Fabio, gracias por el contacto, por el testimonio, te mandamos un abrazo fortísimo y gracias Javi Mozo también. Gracias a ustedes. Cariño, Chao, Fabio, abrazo. cariño. Abrazo Bueno, grande. ya está con nosotros Fabián Araujo. Gracias por haber venido. Fabiana, ¿cómo andás? Fabi, que Tanto también, tiempo. bueno, sos clásico de los desfiles de Giordano, has trabajado mucho con él. Yo he trabajado, digamos, de los 90 hasta el 96, porque hubo varias etapas. Ahora nos contás, ok. porque bueno, de hecho el 96 es la primera de las transferencias que de que aparece... 2006, sí, es que verdad. aparecen, sí, en los Es archivos. verdad, de en los Justicia. archivos. Sí. Ahora vamos con Fabi, un testimonio muy valioso, pero volvemos un minutito con Descalzi. Contanos allá desde Uruguay, Gus. Cierro con esto. Sí, Porque sí le tengo que decir que si bien los delitos ya están perimidos, el hecho de que haya sido ingresado al expediente que tiene ya más de una década de investigación en los Estados Unidos, no impide a la justicia de los Estados Unidos realizar una citación, Claro. porque recordemos que tiene una cuenta compartida Roberto Giordano y Mirta Almirón. Con lo cual, si la justicia de los Estados Unidos desea saber cuál era el motivo del giro, cuál fue el destino, cuál fue la contraprestación, estarán todo su derecho, la justicia de los Estados Unidos, de hacer esa solicitud, que lo puede hacer vía exhorto a la justicia del Uruguay. Le quiero decir esto porque en algunos aspectos en el expediente se va a ir a fondo, sobre todo porque empieza a rayar nombres a nivel global. Con Claro. lo cual, esperemos de que capaz que en algún momento pueda hacer llegar una citación a la señora Almirón, que vive aquí en Punta del Este. Mirta y Luciano, el hijo, viven en la casa de ahí de Pueblo Dem, que la hemos mostrado, y acá tienen un comportamiento de muy bajo perfil, eso se lo tengo que decir, ya desde mucho tiempo atrás y sobre todo en el último año, después del fallecimiento de Roberto, que prácticamente no se han mostrado. Yo me he cruzado en alguna oportunidad y simplemente un saludo nada más. Ellos no quieren tocar del tema de Roberto, de la herencia y del patrimonio que en mi país es de decenas de millones de dólares. claro, muchísimo dinero ya con solo ver la mansión, Sí. más lo que fue ese imperio, ¿no? El terreno, la mansión, Claro, el imperio. Bueno. claro. Gracias, Descalzi. Gracias, Gustavo. Reconectamos en cualquier Abrazo, momento. la Gracias, seguimos, Gus. por Pasen bien. supuesto. Muy bien. Bueno, recién presentábamos a Fabián Araujo. Decías, Fabi, que por lo menos 6 años de Más o trabajo menos, intenso. sí. Lo que pasa es que los desfiles de Roberto tuvieron como distintas etapas. Los primeros fueron en lo que era la barra, él tenía una peluquería en la barra, y se hacían en el interior de la peluquería y saliendo, después se hacían en la playa. Y después estuvo la etapa ulterior y más fuerte, que fue cuando se empezó a hacer en el Conrad, que hoy se llama Enjoy. Claro. ¿No? Que al principio se hacían en la playa, después adentro del hotel. Hubo distintas locaciones, pero la época gloriosa, digamos, fueron más o menos los 90. ¿Se pagaban bien esos desfiles? Depende. O sea, si eras A una las top figuras, model, bueno, les pagaba bien. Vos sos una referente de la moda de sí, hace muchos pero años. yo empecé desfilando gratis Mira. para Roberto, porque la verdad que era una oportunidad, era una visión, o sea, eso, estar en Punta del Este en los desfiles de Roberto era como una puerta de entrada a lo que era tu trabajo del año. Claro. O sea, te O sea, veían vos las te mostrabas campañas, ahí, venían las campañas. de alguna manera sí. ¿Cuál era el sello? Yo le preguntaba recién a Fabio, para entender, porque una vez se lo veía en algunas entrevistas a Roberto, no sabía si se hacía, si era un personaje. Me acuerdo muchos intercambios con Tinelli, donde vos decías, el no me pegue, soy Giordano. ¿Cuál era el secreto de este hombre? Él era, claro, o sea, él vio algo que nadie había visto hasta ese momento. O sea, primero, no existían los desfiles de pelo. No existía el desfile de pelo. Sabían lo que decía. Entonces Él él desfilaba inventó... peinados. Él mostraba moviendo las cabezas, los pelos, qué sé yo, con distintas marcas. Después lo fue profesionalizando y cada una de estas marcas empezó a pagar para estar en el desfile. Claro, un negocio Después millonario. empezaban los auspicios, los autos, los hoteles, las banderas, el casino. Cada pasada estaba auspiciada, o sea, había una pasada de ropa y había una pasada comercial, con las banderas, con esto, o sea...
Él vio un negocio donde no existía, él lo inventó. Y además él empezó haciendo estos desfiles que al principio eran muy populares, porque eran en la playa, se eran abiertos al público. ¿Dónde empezó? ¿Mar del Plata o en Punta del Este? No, siempre en Punta del Este. Siempre en Punta del Este. Siempre en Punta del Este. Después lo llevó a la costa, acá a Pinamar y demás. Pero era un evento familiar. Vos ibas con los chicos a ver el desfile de Roberto en la playa. Fabiana, ¿y cuándo asociado estaba toda esta movida al poder? Bueno, la verdad que no tengo la certeza, pero siempre vos veías al que en poder, primera yo te fila, pregunto como punto de turno, encuentro, claro, sí, a la como lobby. la primera fila, vos veías las primeras filas de los desfiles de Giordano, había celebrities, artistas, figuras internacionales que él empezó a traer. No sé si había políticos, estaban los dos grandes dueños de las agencias de ese momento, que eran Pancho Dotto y Ricardo Piñeiro. Era toda una movida, la gente moría por estar en la primera fila, porque era lógico, era el evento del año. ¿Y cómo era el backstage? Porque también se habló mucho de un Giordano bastante irascible, de ciertos destratos, de gritos, de... Yo te diría, te podría decir que en casi todos los backstage, de todos los desfiles del mundo, hay gritos. Hay urgencias, no está vestida, que salga, que no salga. Él no estaba en el backstage, él estaba adelante, generalmente con TT, conduciendo. Detrás estaban las productoras de moda y tenía dos manos derechas él, que eran las coordinadoras de todo eso, y los peluqueros peinando. Y él era el dueño de todo modelos. eso. Manejaba todo. Él era el productor. Él era el productor de todo ese evento. Obviamente menos, ¿no? tendría que ver con lo comercial. No, ni más ni menos. Aparte, coordinar operativamente un evento así es enorme. Tenía una cantidad de peinadores que venían de distintas peluquerías. Algunos venían de Güemes, otros eran los que estaban en Punta del Este. Maquilladores y cantidad de marcas. Claro. Había percheros, cada marca, y por ejemplo, había como dos grandes grupos de modelos, entre las top, era el A y el B, o el 1 o el 2, no recuerdo, donde, por ejemplo, estaba una pasada la hacía el 1, mientras tanto se preparaba el 2, y después estábamos las que veníamos de relleno, porque una de las cosas que vos tenías en los desfiles de Roberto era la posibilidad de crecer. O sea, vos entrabas pasando la banderita y si tenías talento o tenías condiciones, al año siguiente ya te ponían en una pasada y después en 3. Pero es muy particular, Fabiana, porque tenés pocos minutos. Ah, bueno, pero... ahí está el arte por ahí de... Pero ahí está el ojo. Él veía bajo el agua. Él sabía quién era. Yo te cuento mi historia personal, y disculpe que sea así autorreferencial, pero yo hice un desfile, yo vivía todavía en Santa Fe, hice un desfile en Paraná de Roberto Giordano en el Hotel Mayorazgo, y en ese desfile a mí me ve Elsa Serrano. Y me dice, ¿qué tenés que hacer el no sé cuánto de octubre del año próximo? Y yo digo, nada, qué sé yo. Estaba estudiando Derecho, imagínate. Me dice, te quiero en mi desfile. Y así fue. Yo me vine a Buenos Aires y empecé mi carrera acá. En el mismo desfile estaba Valeria Massa. Nada más. Dijiste Mayorazgo y pensé en Massa. Claro. Valeria vivía en ese momento en Entre Ríos, es más chica que yo, entonces ella estaba como una escalerita más abajo, o sea, no desfilaba, pero sí era la azafata, una de las azafatas que ubicaban al público. Roberto también la ve y dice, esta chica, que es... Bueno, la ve él, se disputan, la ve él y la ve Pancho, la ven los dos. Viene a Buenos Aires y empezó, capaz, con la banderita, y después Valeria, con el tiempo, se transformó en la modelo que más vestidos vendió de una marca que era Magical Moments, la digo porque no existe más, de trajes de novia que venían importados de Estados Unidos y que todas las chicas querían casarse con ese vestido. Entonces, ella fue, o sea, Roberto la descubrió y transformó su carrera, su vida, y le hizo una proyección internacional. Claro, veía antes las cosas. Él en tenía... términos de moda, de show. Dijiste algo, dijiste Valeria, que es más chica que yo, que estaba como una suerte de azafata. Sí. Bueno, en otro rol. En todos los desfiles hay como azafata, gente que te ubica. Claro, sí, que también son la cara de la empresa. Pero pensaba, porque lo que se empezó a discutir a partir de la aparición de la transferencia es el rol de las menores de edad en las pasarelas de Giordano. Quizá te tocó una época donde no existían las lolitas, yo la vi a Nicole. A Nicole debutar también en la pasarela de ¿Vos Roberto. nunca desfilaste siendo menor de edad? No, yo ya era grande. Vos no. No, yo ya era ¿Se veía mal eso que te preguntaba Marina?
En general, todo dependía de tu familia. Tu familia siempre quería que vos termines el colegio, Claro. por lo menos el secundario, y ya ahí tenías 17, 18 años. Sí. Entonces, bueno, ya eras grande. En general, lo que se veía en los desfiles de Roberto siempre eran las madres y los padres que estaban en el backstage. Por eso era un caos, porque estaba o la mamá, los padres no, pero Bueno, estaba pero la mamá eso con le los da cierta chiquitos. legitimidad, más allá después de un cuestionamiento Totalmente. ético que pueda Sí, vos, aparecer. o sea, la familia puede decidir, pues, si yo tengo una nena de 14, quiero que desfile o no, bueno, es tu tema. Claro. Pero también había otro costado en que todas las nenas que iban a veranear a Punta del Este querían subirse a la pasarela de Giordano. Entonces, ¿qué hacía Roberto? Las ponía en una pasada con banderitas de una marca que bueno, tampoco creo que existe más, de ropa de adolescentes, John Cook y todas esas, sí. que pasaban así. Entonces, las chicas morían por subirse ahí. Obviamente no les pagaban y obviamente eran menores y algunas eran niñas, pero sus papás estaban ahí. Claro. Entonces, yo creo... Lo que le dice la no- ley uruguaya es, bueno, ok, sus papás están ahí, a nosotros no nos alcanza porque hay una prohibición expresa Claro. de que menores de 15 pero años tampoco sé, trabajen. Marina, pero tampoco sé si era un trabajo. Porque para las chicas era como una En condición su subir momento, a Fabiana, la bandera. el organismo uruguayo entendió que al haber un cobro de entrada, que a veces opera como un contrato comercial, Claro, era libre al haber la marca, entrada. bueno, La entrada era libre. para el ayer público. revisábamos un poco el archivo, pero bueno, digo, ahí hay un detalle a revisar. No estamos hablando de algo que no generaba dinero, porque esto generaba... Esto Claro. generaba dinero, y por se supuesto. usaba a una menor para generar dinero y eso marcó la ley uruguaya. Sí. Estaba la discusión, Giordano que decía, tengo la autorización de los padres, que es un poco lo que referís Claro, vos. es que era así, ¿eh? El organismo de minoridad uruguaya decía no alcanza. Bueno, y ahí estuvo la discusión en su momento. Sí, en ¿no? su momento. Y después, bueno, a partir 2006, de ¿no? 2006 en adelante después Sí. tuvo distintas controversias, después hubo temas fiscales. Claro, ahí Sí, ya se metió temas con el de tema aporte. Es otra cosa. Es otra cosa. Previsionales, La sí. verdad que en mi experiencia, no sé qué realmente qué habrá pasado, yo siempre vi, es más, mi hija Afín, la más chica, la mediana Almendra, ella desfiló con la bandera y por supuesto no le pagaron nada, se casó, quedó como 3, 4 horas en el backstage hasta que empezaba, pero era como un juego. Claro. Vos decías recién, bueno, yo empecé ya grande, estaba estudiando Derecho, era mayor de edad, pero viste que se habló mucho de situaciones incómodas y hasta te diría que hoy son inaceptables en relación al mundo de la moda, ¿no? Esto de modelos que salieron a decir, no, a mí me dijeron, estás gorda, bájate de la pasarela. Crueldades, ¿no? Crueldades. Y bueno, y ni hablar de cuando ese límite va hacia situaciones de... Delictivas. Claro, Podemos de acoso. acá todo el tiempo me parece que Estamos oscila siempre como en el entre filo. lo ético y lo ilegal. Yo Y creo lo que legal. acá hay que separar dos cosas. Primero, estamos hablando de 20 años atrás o más, donde la verdad que vos ibas a un casting y para desfilar y te traían una falda talle 40 y si no entrabas en esa falda, Chau. no desfilabas. Pero era como una de las condiciones. Es como, yo siempre digo, es como que yo quiera decir, ay, quiero ser astronauta de la NASA. Y me van a decir, señora, usted está grande, ya no puede, ¿qué título tiene? No, y tengo 2 años de derecho, no va a poder ser. Entonces digo, me discriminan, no puedo ser astronauta de la NASA. No, son las condiciones. Hay que ver qué generaría en vos que te digan que no podés ser Sí. y qué pasa con los cuerpos, Sí, con las y a determinadas subjetividades. edades donde No sé, pero estás esos eran plantado como en la los vida. cánones de ese momento. O sea, yo, por ejemplo, Pero era así de nunca- cruel, te Sí, traen una falda bueno, 40, no me entra, no me voy a mi no casa. desfilás. Yo, por ejemplo, yo mido 1,73 m clavado. Yo no llegaba al 1,75 m y yo cantidad de desfiles no hice porque la mínima estatura que se pedía era 1,75 ¿Quién m. definía? ¿Un Giordano definía esa La cosa? productora de moda o el diseñador. El diseñador decía, bueno, yo quiero... Sí, Hola, sí. Como Cabezuras ya con eso. ahora lo sumamos a la charla, por supuesto. Este, Y con el tema de la desnudez, porque recién veíamos unas imágenes muy impactantes del desfile de Giordano, donde se ve a las modelos sin corpiño, tapándose con los brazos, sí. hay niños en la platea. Y Maradona celebrando. Maradona, que ahí Bueno. está esa imagen que es una imagen, qué sé yo, que chicos, quizá con una perspectiva de sí, género está un poco en el borde. Hoy está, por supuesto, hoy eso no sería posible, pero también creo que si una modelo quiere prostituirse o quieren abusar de ella, lo va a hacer totalmente vestida y con un cuello polera hasta acá y que no se le vea 1 centímetro de la piel.
Yo creo que eso también es decisión. Sí. En este caso, las modelos, había opciones. Vos decías, no, yo no paso traje de baño. Había muchas chicas que decían, yo no paso traje de baño porque no me siento cómoda, porque una cosa es hacer una foto donde estás quieta y otra cosa es hacer ir ¿No te caminando dejaba por sin una trabajo pasarela. eso? No. Eran como opciones. Eran opciones. A lo mejor a una chica que recién empezaba y capaz que no la llamaban más, pero porque tampoco se destacaba. Pero yo creo que si Valeria Massa decía, yo no paso traje de baño, y no lo pasaba. No. Sí, claro, tal vez alguien que no tuviera Alguien su que a lo peso mejor- específico hacía concesiones, ¿viste? Además, Eso específico de carrera, ¿no? De Digamos, carrera, Claro, sí, hay que pero aclarar todo. además, hay que aclarar bueno, todo, no, claro. pero No con además- el nombre de Valeria. Claro. quiero decir. Además existía en ese momento, y lo rescato, bueno, Ricardo Piñero no estamos con nosotros, pero Pancho también, eran como los dos guardianes. Ah, ok. Pancho trabajaba con muchas menores que paraban en La Fontana, en una Sí, casa, claro. cerca de José Ignacio, y estaba todo. Yo he sido testigo de cómo las cuidaba, de que las cosas como las tenían en sus cuartos, cómo estaban las chicas, y eran todas menores, estaban todas autorizadas, muchas chicas del interior. Entonces, en ese momento ellos dos funcionaban un poco como guardianes. Esto no quiere decir que no se le escape una oveja, porque si hay una chica que quiere hacer de su vida lo que quiere, y lo va a hacer. Si venía Maradona, X o quien fuere, y dice, quiero y la chica lo acepta, y bueno, ya es una Pero decisión. era así, digamos, sin dar No nombres, sé, sin no lo sé, comprometer a estoy nadie. especulando, Pero Estoy viste que especulando. existe esta Pasaba eso. fantasía. Yo nunca fui testigo, yo no puedo decirlo sí. porque, bueno, yo no, ¿ves? ¿Vos? Yo sí, Sin y, dar y nombres, doy, ¿podés y doy contar la fe situación? de todo lo que... Había todo un aparato, había toda una complejidad con remises, vuelos privados, aranceles, incluso... No, pero pará. Sí. Esto fue luego de que aparecían... Primero están estas dos agencias. Apareció una tercera agencia que fue la que enturbió todo y que de pronto todas eran modelos, porque acá hay que hacer una diferencia. Una cosa son las manequens, Sí. las manequens, que eran las que pasábamos alta costura, vestido y demás, y otra cosa eran las modelos de campaña, de fotografía, de lencería, de jeans, que a lo mejor llegaban escasamente al 1,70 m, pero eran muy bonitas y fotografiaban muy bien, que no accedían a las pasarelas. Eso es lo que hizo Roberto. Subió a todo. Claro. Y todas eran modelos. Y después, con el advenimiento de esta tercera agencia, ahí cualquiera era modelo. Y no eran modelos, y ahí le doy la derecha al BES. Sí, Y incluso cuando digo decías, con respecto... me consta, sin dar Me consta porque nombres, lo he escuchado no y lo he queremos visto. imputar delito, Lo he escuchado y lo he visto en no la mesas donde prostitución se... personal, quiero decir lo de la agencia. Pero lo que sale ahora El con delito el es la nombre de explotación. Jordano... El No delito no civil de la agencia, claro. ¿Por qué Si es estamos que esto hablando es de así. esto ahora? Porque aparecieron Sí. movimientos bancarios donde alguien que estaba vinculada a la prostitución, trata de La blancas única y- certeza que tenemos, No Luis, tenemos. del vínculo entre Epstein y Giordano es un giro de guita. Ese Listo. giro de guita Tres refiere... giros refiere Descalzi, que ahora, suma ese, 500. ¿Cómo aparece giro, Giordano? ese giro refiere delito, por ahora no. Pero ¿cómo aparece Giordano? Es decir, evidentemente en algún momento entre Giordano, los giros y quien los hizo, hay un vínculo o un denominador común. ¿Cuál es? Epstein, trata de blancas, prostitución VIP, De personas. menores, pedofilia, sí. Bueno, Giro de pero plata. estamos Lo que especulando. Lo que Ahora. enciende las alarmas es la No, bueno, condena de pero acá hay una Epstein relación. por ¿Quién pedofilia. fue el primero en subir menores de edad a una pasarela? Giordano. Giordano. Hay un punto en común. No, No, bueno, digo no, que bueno. sea, no digo que sea, ni tampoco digo que no Yo sea. coincido en esto Yo con digo, Fabiana. no, Me parece que- No, que- pero yo entiendo lo que dice Luis. No, yo voy a que yo vi negociaciones para cerrar tratos de compañías, viajes y un montón de cosas, presencias, llámalo como vos quieras. En el caso de Giordano es otra historia, que uno lo une a partir... Alguien lo puso a Giordano ahí, yo no lo puso ella, vos no. No, Nosotros claro, estamos desarrollando... Convengamos que también El Roberto... documento existe, estás diciendo, Roberto y dado, tenía- dada la condena de Epstein y dado que Pará. Giordano tenía vínculo, es como que uno hace bueno. una asociación que por ahora Por tiene ahora que ver solamente con, es una con eso, especulación. con una especulación. Especulación, ¿no? Nos olvidemos también que Roberto tiene mucho vínculo internacional con un montón de figuras. De hecho, no me acuerdo si la trajo Sofía Loren.
¿Fue Sofía Loren la Sí, que vino? sí, Sofía sí, Loren. señora. Muchos de estos grandes íconos del mundo del espectáculo se los trajo a la pasarela. Entonces él tenía... Y lo que él hacía era siempre luego invitarlos a su casa, esta que se llamaba en el pueblo Edén, que era una enorme casa, Sí, que tenemos donde las él fue imágenes. comprando todos los lotes de todos los Eso vecinos. daba al mar, ¿no? No, No, a la Edén sierra. es la sierra. Eso era una casa muy preciosa, muy linda, que él la hizo en principio como un lugar para eventos, para casamientos, como un hotel. Un negocio más, Nunca, digamos. sí, nunca funcionó como tal, pero él ahí le encantaba invitar a todo el mundo. Y mostraba que tenía unos gallos de no sé qué, de Letita Darenberg, qué sé yo, un montón de cosas. Él era muy buen anfitrión. Entonces, yo no sé si él no lo alquiló, a lo mejor no sé si le alquiló a este señor. Sí, No no hay sabemos. coincidencia ¿En años? En relación Entre a la esto. transferencia y la presencia de Epstein Hay en un mail Punta del donde Este. Epstein le diría a un diplomático: voy a estar en Punta del Este en 2006. Bueno, pero eso no... Y nos contaba Gustavo Descalzi que no está acreditado que Epstein haya estado en Punta del Este. Sí, Los claro. pagos sí están acreditados. Sí. También, pero no podemos nunca saber qué pasó en el 2006 con Epstein. Habría que ver claro, el obvio. pasaporte, habría que Obvio. ver la entrada a Uruguay. No sé, para mí todavía es muy apresurado. A ver, hace un rato Fabiana acá se dijo, lo contó Carlitos. Sí. El doctor Chumbita, que acá cuando los documentos Epstein empezaron a involucrar a Trump, porque acá hay geopolítica. Claro, obvio. ¿Trump qué hizo? Abran ¿ustedes todo. creen que yo estoy involucrado? Bueno, Bueno, que ahora se abra todo. Entonces Todos los que están están todos. Ahora, ¿hay diferencia entre quien estaba vinculado a una red de pedofilia y quien estaba vinculado a una cena con Epstein? Y ahí empezó el. Claro. Ahí hay una Sí, mezcla. claro. Está todo. confirmado que sí problema- hubo un presidente norteamericano que Está fue claro, Clinton. está Sí. claro. 100 veces Lo en el mencionamos. evento Sí, sí, está sí. mencionando. Yo lo que digo es, como dice Fabiana, está bien, no hay una prueba concreta, sí hay cosas que inducen a lo mejor a pensar. No nos, más allá de todo lo que hizo en el medio con las pasarelas, no nos olvidemos que Giordano fue condenado Sí, sí, lo por evasión recordábamos. fiscal, por no pagar... Contrabando, aportes previsionales, juicios un montón de laborales, cosas. Son empresas delitos muy fatales. distintos, Son ¿eh? Otro Delitos tipo de distintos. delito, no hay Claro. comparar. Delito económico. Pero son delitos. Pero son Estamos delitos. hablando de alguien, el que comete delitos es un delincuente. Por más que se llame Giordano, Pirulo, Ventura, como lo quieran llamar. Yo lo que digo es, esto no es casualidad, esto se hilvana porque hay puntos en común Claro. y porque todos los que estamos acá sabemos que más allá de lo que podamos decir públicamente, que hay adentro de lo que es la vidriera, la pantalla, un micrófono y lo público, hay como un atractivo por ir siempre bien acompañado, con una buena imagen, vendemos un montón de cosas con eso. Y todo eso asocian a esto. Sí, exacto. No hay Sí, comprobación, no hay en comprobación. esto. Sí. Y además tenemos otro tema, que Roberto lamentablemente no está No entre está. nosotros, entonces él no puede abrir Claro, ni decir, esto fue investiguenme. por tal cosa o por tal porque- otra. Les propongo hacer un puntito acá. Ahora retomamos.